Bien, continuamos con el curso básico Análisis e Interpretación de la norma NTC 2505. Soy Gustavo Serna del grupo Constructores, creador del grupo Constructores. Hoy les voy a enseñar todo lo referente a las tuberías. Esto es muy importante para poder tener argumentos cuando nos hacen reclamaciones por parte de interventoría. Hablemos de las tuberías ocultas. En el recuadro aparece que cuando las tuberías ocultas son enterradas, entonces deben ser tuberías plásticas o tuberías metálicas. Deben instalarse por debajo del suelo. La zanja debe tener una profundidad mínima de 46 centímetros cuando tenemos cargas por tráfico vehicular o similar. Este es el caso de un parqueadero. O 30 centímetros cuando el trazado sea por zonas de jardín. O no estén sometidos a estas cargas de tráfico. Cuando no se pueda respetar esta profundidad, se debe construir un sistema que brinde protección mecánica mediante, puede colocarse entonces a la tubería un conducto, una camisa, una losa de hormigón o una plancha metálica. Las tuberías enterradas, en este caso las tuberías de polietileno, ahí les presento una gráfica. Estas tuberías deben instalarse sobre un lecho libre de piedras o aristas o sobre una capa de arena de 5 centímetros de espesor. Creo que la figura es muy clara. Se cubren con una capa de 10 centímetros del material seleccionado de la misma zanja. Ahí no aparece el espesor, pero ya sabemos 10 centímetros. Repito que la imagen habla por sí sola. Se debe instalar una cinta. Esta cinta debe tener un mínimo de 10 centímetros y debe estar ubicada entre 20 y 30 centímetros por debajo del nivel del suelo, como se ve en la gráfica. Esta es la cinta, así es como se extiende la cinta. Se continúa el lleno de la zanja en capas de máximo 20 centímetros con un apisonador. Se hace esto hasta llegar a la superficie. Esta es la manera en que se debe tirar esta tubería. Siendo polietileno, pues debe ser en forma serpenteada. Las tuberías por debajo de cimientos. No se deben instalar tuberías por debajo de cimientos, zapatas y placas de cimentación, esto especialmente en edificios. Cuando se requiera hacer esto, se debe pues encamisar la tubería. En este dibujo nos presenta las separaciones mínimas, las distancias mínimas entre tuberías que conducen gas cuando se instalan enterradas y tuberías de otros servicios. Es decir, la tubería que está en la parte superior es una tubería, representa una tubería, y las dos bolitas o dos círculos que están en la parte inferior representan otras dos tuberías mirándolas de frente. La de arriba estamos mirándola de perfil. Las distancias de separación entonces entre las tuberías que son paralelas, las que estoy viendo, las dos círculos de frente, debe ser 20 centímetros. Y respecto a la otra que está a vista de perfil, la de arriba, y está cruzada con las que estoy viendo de frente, debe ser de 10 centímetros. Bien, las tuberías metálicas enterradas, cuando se utilicen tuberías de este tipo, debe tenerse en cuenta. Entonces, no se deben conectar tuberías metálicas para gas a conexiones a tierra y redes y artefactos eléctricos, o sea, nada de tuberías metálicas con conexiones eléctricas. Las tuberías que vayan enterradas obviamente deben protegerse contra la corrosión. Si es acero, pues pintura epóxica. Las tuberías pueden curvarse siempre y cuando pues lo permita, o sea, la tubería de acero no se deberá curvar, obviamente, ¿no? Pero la tubería de cobre flexible sí. No se permiten conexiones de tipo roscado en tuberías metálicas enterradas. Todas las tuberías que estén enterradas y sean metálicas deben... Aquí la gráfica nos muestra a qué distancia debo instalar las tuberías que vayan por muros empotradas, por muros o embebidas, del nivel del techo hacia abajo 30 centímetros, de los bordes de las esquinas de una habitación, de una sala o un salón deben ser 30 centímetros y del nivel del piso hacia arriba deben ser 30 centímetros. El recubrimiento del mortero, que sea un mortero de mezcla 1-3, es decir, 3 de arena por 1 de cemento, el espesor mínimo debe ser de 20 milímetros, o sea 2 centímetros, y estas tuberías embebidas con conexiones roscadas se deben proteger
las roscas contra la corrosión. De nuevo, pintura epóxica. Las tuberías que van embebidas por piso, entonces de frente te muestro la tubería. Esta debe ser debajo del nivel del piso acabado, mínimo 2 centímetros. El concreto, ojo, el concreto no debe contener ni acelerantes, ni agregados de escoria o productos amoniacales, ni tampoco aditivos que contengan cloruros, sulfatos y nitratos. Estos atacan las tuberías. Bien, en zona, las tuberías, aquí te muestro tuberías que van embebidas, el recubrimiento de mortero 1.3, del cual te hablé ahorita hace poquito, y las uniones deben estar protegidas contra la corrosión. Esto corrobora lo que acabamos de decir. Ahí aparecen unas distancias de separación. Vemos el muro, vemos una placa, ¿cierto? Entonces ahí está, inclusive está el espesor del mortero. Muestro aquí una tubería de acero que está siendo empotrada, o sea, una tubería que ha sido instalada en la cancha ya, que deberá cumplir con esto que acabamos de mencionar. Bien, ahora hablamos aquí de tuberías y separaciones de tuberías respecto a otras líneas. Por ejemplo, la separación de tuberías respecto a una conducción eléctrica o de agua caliente. Mira el cuadro, cuando es en paralelo o en cruce aparecen las distancias de separación. Por ejemplo, la tubería de gas respecto a una conducción de agua caliente, cuando se tiene un curso paralelo debe ser una separación de 3 centímetros, y cuando es en cruce debe ser de 1 centímetro. La conducción eléctrica 3 centímetros, 1 centímetro, lo mismo. La conducción de vapor debería ser, cuando las líneas se encuentren en paralelo, 5 centímetros, cuando es un cruce 5 centímetros, y de chimenea 5 centímetros y 5 centímetros. Creo que la gráfica es muy clara. Bien, las tuberías que pasan por camisas o conductos, pueden camisarse una tubería debido a que se tenga que proteger contra daño mecánico, se quiera por estética ocultar, o cuando se quiera hacer ventilación. Entonces, cuando se requieren camisar las tuberías que conducen gas, se deben cumplir los siguientes requisitos según sea aplicable. Cuando se realice un encamisado por ventilación, los extremos de las camisas deben ser abiertos y ventilados al exterior. Si ello no es posible, pues basta con comunicar el extremo más alto con el exterior y el otro debe mantenerse sellado. Este es el caso de tuberías que pasan cuando no tengamos otra oportunidad de tirarla, sino por una habitación, porque no haya más posibilidad, se tira la tubería encamisada y los extremos se dejan ventilados. Ese sería el caso. Cuando se requiere encamisar para proteger contra daño mecánico, pues la camisa debe ser rígida, y hablamos de un espesor mínimo de 1.5 milímetros. Y cuando se quieren ocultar por estética, los conductos deben ser autoextinguibles. Recuerden que esa es la definición, ya la vimos al principio, y que no originen par galvánico con la tubería que tengan dentro. Es decir, no puedo instalar tubería de cobre y encamisarla con tubería de acero. Bueno, aquí aparece un detalle pues acerca de una tubería que va por conductos, varias tuberías que van por ductos. Repetimos, los conductos deben ser de materiales autoextinguibles, no deben originar par galvánico, lo acabamos de decir, deben ser continuos en todo su recorrido, los conductos no deben tener empalmes, pues. Debe disponer de rejillas de ventilación a máximo 30 centímetros de sus extremos. Ahí las vemos, la gráfica es muy clara. La superficie exterior de las camisas o conductos debe estar recubierta mediante una protección. Aquí observamos la protección mecánica de tubería cuando contiene gas, cuando conducen gas, perdón, de tuberías que conducen gas. Entonces observamos allí una protección mecánica por un conducto. Tenemos una tubería, por ejemplo, en la segunda parte, una tubería que protege una tubería que lleva gas, que es la camisa. Y bueno, ahí aparece, creo que es muy claro, cuando las tuberías verticales estén localizadas en sitios susceptibles de recibir golpes. Esto es, por ejemplo, a la entrada de una vivienda, se tiene que tirar una tubería en la fachada y hay un parqueo ahí, garajes, entonces se coloca un sistema de protección de estos. Bueno, la altura mínima debe ser de 1 metro.
Te presento tuberías a la vista. Estas deben ser bien alineadas, bien estables y deben ser bien amarradas. En este caso tenemos ahí una abrazadera de acero. Tenemos tuberías aéreas, se deben apoyar sobre elementos estables, rígidos y seguros. Ahí tenemos las tuberías apoyadas perfectamente sobre una, eso es como una parte de la estructura. Bien, las tuberías a la vista deben soportarse con un dispositivo de anclaje. De nuevo ahí te muestro pues entonces abrazaderas. Y las tuberías no deben estar en contacto con conducciones de agua caliente o eléctricas. Ahí miramos por ejemplo tubería eléctrica y tubería de gas perfectamente separadas. Bien, los dispositivos de anclaje. ¿A qué distancia se deben ubicar dispositivos de anclaje? La tabla nos muestra entonces, de acuerdo al tamaño nominal de la tubería, media pulgada, 3/4 a 1 pulgada, en fin, en la columna en la parte izquierda, en la mitad. Para tubería rígida, aplica la primera columna y segunda son para tubería rígida, aplica la separación en metros, es decir, para media pulgada de tubería de acero, por ejemplo, se debe colocar anclajes a 1,85 de distancia. Está su equivalente en pies. Cuando hablamos de tubería flexible, entonces para media, si fuera tubería flexible de cobre, entonces debe colocarse a 1,25. Bueno, eso es todo. Traté de resumir de una manera muy sencilla todo lo que se hace referencia a lo que son tuberías, tipos de tuberías ocultas, a la vista, embebidas y enterradas. Hasta pronto. No se olviden de llenar el cuestionario.